Una de las declaraciones que decía ahí Marta Lago y que se refiere a lo que está ocurriendo en términos generales con los gobernantes y los bajos niveles de popularidad. Pero al mismo tiempo, y aprovecho de preguntarte, Axel, voy a presentar a mis invitados. Axel Kaiser es abogado, es cientista político, escritor, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Alfredo Ñoñant, cientista político, columnista, escritor, profesor de la UDP e investigador del COES. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ti, Juan Manuel. Aprovecho de preguntarte por tu libro, que lanzaste ahora, El engaño populista, que escribiste con Gloria Álvarez, donde planteas que el socialismo del siglo XXI, dices tú, ha llevado a la miseria y al conflicto a América Latina. Déjame primero que me definas qué es lo que es populismo, para ver si estamos hablando exactamente de lo mismo. Sí. Bueno, en la literatura el concepto populismo no es un concepto pacífico, se discute y existen tratados eternos sobre esta materia, pero nosotros en ese libro identificamos al menos 5 características de lo que es el populismo típicamente latinoamericano, y si uno quiere ahora extrapolarlo al caso español también con Podemos, ¿verdad? Y que son fundamentalmente lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la paranoia antineoliberal, esto que el neoliberalismo es el causante de todos los males habidos y por haber, una obsesión por la igualdad, que no es una obsesión razonable, es la socialdemocracia, es una obsesión más bien radical por cualquier tipo de igualdad material que se utiliza como argumento, ¿no?, para llegar al poder. Después hablamos nosotros, ¿no es cierto?, de obviamente la agresión al Estado de Derecho, el rechazo a la libertad, ¿no?, de todo lo que implica el Estado de Derecho, la libertad de prensa y todos esos factores que hemos visto en distintos países replicados, ¿no? Y así hacemos una anatomía de esa mentalidad populista en la cual vamos citando ejemplos, o sea, lo vamos fundamentando todo. ¿Cuál sería el ejemplo chileno? Mira, yo creo que en el caso de Chile, el gobierno de la nueva mayoría entró con una retórica y con un programa de gobierno que, si bien no se puede comparar con lo que ocurrió en otros países de América Latina, tiene elementos que sí son comparables. Y por lo mismo me parece que cuando... Por ejemplo. Bueno, la retórica de la retroexcavadora, por ejemplo, la retórica de los poderosos de siempre versus el resto, que fue un video del gobierno, ¿no?, cuando se empezaron a tratar de defender la reforma tributaria. Eso es típico de los movimientos populistas, el dividir la sociedad entre los oprimidos, los opresores. La retórica es una cosa, lo que se diga o cómo se diga. La retórica es muy importante, pero el programa de gobierno también apuntaba a refundar, ¿no es cierto?, las instituciones en una serie de cosas. O sea, la educación, reformas sustanciales en materia de educación, un antes y un después en materia de ordenamiento tributario. Hoy día tenemos un sistema muy distinto del que teníamos antes de la reforma tributaria. Una constitución nueva, ¿verdad?, que en algún minuto... Que no sabemos cómo hacer. Que no sabemos cómo hacer, pero que igual. En algún minuto se especuló con una asamblea constituyente, que la presidenta misma Bachelet al principio no le había cerrado la puerta, después le cerró la puerta a eso, ¿verdad? Pero en definitiva, la retórica de la retroexcavadora no solo fue una retórica, estaba también dentro de los elementos del programa de gobierno de la presidenta. Y eso, espérame, Juan Manuel, una última cosa. Eso tú no lo ves en los países desarrollados, en los países serios. Eso no, tú ves cambios graduales, tú ves reformismo, tú ves cosas, sí, y la discusión se da más o menos en el margen, ¿no? Pero de que de pronto se destruya un consenso en torno a los fundamentos sobre los cuales ha girado un país, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, eso no es algo que tú ves en países desarrollados donde no hay... Alfredo, populismo. uno podría decir que efectivamente se han destruido esos consensos porque al mismo tiempo uno podría citar ejemplos de lo contrario. La presidenta más bien valida el modelo del sistema de capitalización individual cuando anuncia que se va a incrementar en un 5% la cotización a cargo del empleador. Pero no cambia el sistema modelo, ni mucho menos. De hecho, le tira la cadena, en buen chileno, al sistema de reparto, por citar solamente un ejemplo. Y déjame ir un paso atrás. ¿Tú detectas si hay algún signo de populismo en declaraciones de políticos más allá de si son del gobierno o no? Mira, yo creo que en el lenguaje de la política y en el libro confuso de Axel y de esta niña Gloria Álvarez hay un uso totalmente descontrolado de la categoría populista. Creo que el libro es muy malo y de hecho es un libro muy dañino porque la noción de populismo es una noción extraordinariamente resbalosa. Es una categoría que no es necesario utilizar. Para serte franco, lo leí en diagonal porque no es necesario leerlo entero. Léelo bien. Pues. No, es que es un argumento demasiado simplista. Perdona, pero el argumento es si no lo leíste. No, es que el argumento es demasiado simplista porque tú estás confundiendo el populismo... Adelante, perdón, después contesto. Sí, estás confundiendo el populismo como proyecto político, que no es. El populismo no es eso. Y el populismo como un fenómeno que se da en determinadas coyunturas de crisis de las sociedades. Y es absolutamente falso que no existan proyectos populistas, perdón, no proyectos populistas, fuerzas populistas o liderazgos populistas en la Europa que estás romantizando tanto. Te quiero solamente recordar que en Italia, hasta hace un año atrás exactamente,
se produjo el fenómeno exitoso en una elección del fenómeno 5 estrellas, en donde ganó ni más ni menos que un cómico, y ese es Pepe Grillo. Pero yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho eso. Pero si dijiste países desarrollados son serios y en el fondo pero no llegan gobiernos refundacionales, a eso estoy hablando yo. Pero yo no he dicho que no hay movimientos populistas en Europa. Pero lo que yo no logro entender es por qué le pones el calificativo de populista a un gobierno que tú calificas de refundacional. Yo creo que no tiene nada. Yo creo que no tiene nada que ver lo uno. Yo creo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero bueno, no soy el único que lo ha hecho. El exministro de Hacienda de Bachelet también lo hizo. Andrés Velasco lo ha hecho en varias ocasiones y hay varios. José Gregorio, José Luis Daza. Pero ellos están en el debate político contingente. José Luis Daza no. Pero ¿y por qué le tendría que hacer uno caso a José Luis Daza? José Gregorio tampoco. Pero es que aquí... Pero gente de la concertación. Mira, Axel. ¿Pero es verdad o no? No, es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta es una categoría, la categoría populismo, es una categoría que nace originalmente en el siglo XIX ruso. Y solamente por la vía de la rutinización del fenómeno y de la exportación de la categoría a otros climas políticos y culturales en Europa Occidental, la categoría populismo empieza a adquirir otra fisonomía. Entre otras cosas, empieza a adquirir la fisonomía de una relación de poder que deja de verticalizarse y tiende a horizontalizarse. Y se producen fenómenos de simbiosis, fusión, en donde la mejor expresión del populismo latinoamericano no es ninguna de las experiencias que tú has mencionado, es el primer Perón. De hecho, buena parte de la literatura sobre populismo, la literatura científica, no la literatura... Y Ernesto Laclau, quien tú has leído, lo idealiza. Pero estoy tratando de decir otra cosa. Toda la literatura que se refiere al populismo latinoamericano post-Perón se le conoce o se le llama el populismo como simulacro. ¿Por qué? Porque no responde exactamente a las características únicas que se dieron en el primer Perón. Pero en fin, volvamos al... No, pero espérate. Al punto. Bueno, vamos a hablar de populismo. Está bien. Pero, a ver, el libro que escribí con Gloria, que Alfredo reconoció que no leyó, y que ha sido... diagonal, que es lo mismo que no leer, y que no es necesario leer algo. Eso puede ser entonces, Alfredo dice que no es necesario leer algo, pero lo critica igual. O sea, es increíble. ¿No? Bueno, ese libro no solamente viene recomendado por Mario Vargas Llosa, que lo leyó muy en detención, y que es Premio Nobel de Literatura, sino por varios exministros y expertos en el tema populismo en toda América Latina, de los cuales tú los puedes leer. Como no leíste ni la contratapa, no sabes quiénes son. No sabes quiénes son. Entonces estás descalificando algo sin haberlo leído. Eso me parece muy poco serio desde el punto de vista académico, Alfredo. Pero el libro te lo tengo que decir. Tú no, pero ¿cómo me puedes decir que no resiste un jurado que no lo leíste? Pero vamos a la desafección. Pero esto no es el show de los libros, digamos. Avancemos de esta etapa. Pero que si hacen un ataque ad hominem, una cosa que no ha leído, tengo que contestar. Sí, perfecto. Hay gente muy calificada que yo creo que tú respetas intelectualmente. Me imagino que Mario Vargas Llosa no es un idiota. Pero es un premio nacional, un premio Nobel de Literatura. Que ha hablado y ha escrito sobre populismo durante décadas. Más allá de que no lo haya leído. Volvamos a tu concepto del populismo. Déjame defender mi libro. Sí, está bien. Sobre todo cuando me atacan si no lo leo. Llame ahora, llame ya. Bueno, mira, yo sí concuerdo con una cosa que dijo José Luis Daza, para volver al tema. Dijo, este gobierno le pegó con el palo al avispero del populismo. Y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Este es el gobierno más demagógico y populista que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. No me cabe ninguna duda. Hizo promesas que no podía cumplir. Utilizó una retórica de que la presidenta se está retractando ahora y nobleza obliga. Hay que reconocer que en el caso de las AFP, ella ha sido mucho más sensata porque salió a decir algo que debería haber dicho muchos otros casos antes, que es: ojo, estos temas no los podemos arreglar de la noche a la mañana. Allá uno podrá criticar el planteamiento de reformas que hizo, se podrán discutir técnicamente, pero por lo menos ella salió a decir, a ver, paremos un poco este cuento, esto se nos está saliendo de las manos, porque sabe que si avanza en la línea de esta locura que es volver al sistema de reparto, que no hay ninguna persona técnica, ni en la concertación que estaría de acuerdo con algo así, por todos los que yo he conversado, ¿no es cierto?, podemos generarle un daño tremendo a los trabajadores de Chile que sea irreparable. Entonces, al final, seamos también francos, este gobierno no ha sido en la tradición, como se llegó a pensar en un principio, de los gobiernos de la concertación. De hecho, en principio se jactaban de eso, ¿no es cierto? Era, nosotros no vamos a seguir este legado que llevó la concertación, del cual se empezaron a avergonzar algunos dentro de la misma concertación, y resulta que hoy día los opositores al gobierno son los ex de la concertación, incluido el mismo presidente Lagos. Es una cosa increíble. Déjame preguntarte entonces. La presidenta hace una campaña en tanto candidata, a pesar de que en la letra chica uno podrá decir, mira, muchas cosas pueden haberse cambiado. En lo grueso, en lo claro, es que efectivamente venía una nueva constitución. No dijo reforma constitucional, que había una profunda reforma al sistema educacional, una reforma tributaria y una reforma laboral donde se pretendía equiparar, digamos, a trabajadores con empleadores. Es decir, uno podría discutir, como dices tú, en el margen, pero no en el centro. Todo sin sustento técnico. Perfecto. Y en base a puros eslóganes. Ok. Y espérame, pero es que todavía no llegó la pregunta. Ahora, por favor, déjame hablar a mí. La pregunta es,
¿Por qué la gente habría de votar por un programa de gobierno que plantea, como lo que tú describes en la política de la retroexcavadora, o de borrar todo lo que se había hecho, elige a un gobierno como ese y después habría uno de cuestionar el que se le haya elegido? Bueno, Juan Manuel, ella sacó el 25% más o menos del potencial electorado, una abstención muy alta en la última elección. Y lo cierto es que, como advertimos, y eso es lo que por eso te iba a interrumpir, escribimos antes de que saliera electa que si ella llevaba adelante, unos pocos lo hicimos, el programa de gobierno que estaba planteando en base a las ideas generales que estaban postulando, no solamente le iba a costar a ella su popularidad, porque se iban a dar cuenta los electores de que no iba a poder cumplir con lo que había prometido, sino que al mismo tiempo iba a generar efectos desastrosos desde el punto de vista económico del bienestar de la población. Y ahora lo estamos viendo con un país que no crece, con una inversión que colapsa, con un desempleo que sube, a pesar que la ministra Rincón trata de hacer todo tipo de magias, ¿no es cierto?, estadísticas para no validar lo que dice el mismo Instituto Nacional de Estadística y así sucesivamente. Entonces, esto es algo que, por lo demás, para volver al caso de Perón, que planteaba, sin irnos de nuevo a la misma discusión, pero el The Economist también sacó un artículo diciendo que la presidenta Bachelet podría estar metiendo a Chile en el mismo camino ruinoso que terminó por llevar a Argentina a lo que está hoy. Hablando de Perón, ¿no? Entonces tengamos ojo, porque esto también se está diciendo en los medios internacionales, el Financial Times, el Wall Street Journal, el The Economist, El Mundo y otros países. El comercio en Perú. Esto no es un invento nacional. Permítame establecer una conexión entre el tema AFP, que es un excelente tema, y voy a decir por qué es un excelente tema, porque los principales potenciales afectados por las AFP son personas de cierta edad y esas personas votan. No son jóvenes, votan. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es interesante establecer una conexión con la desafección? Porque supongamos que la élite política chilena o las élites chilenas logren llegar a un consenso técnico perfecto. Se generó una tremenda reforma de las pensiones, un consenso magnífico, y sucede, y se implementa, se vota, y sucede que no tiene consenso social. Eso no es una hipótesis que uno tenga que descartar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos presenciando, y eso no tiene nada que ver con el programa de la presidenta Bachelet, eso tiene que ver con un estado de situación, lo decía Marta Lagos en la nota. Esto es un problema que el tema de la desafección y del divorcio que se está produciendo entre, no la élite política, las élites espirituales, económicas, políticas y la masa de chilenos, completa, absolutamente. Y de medios de comunicación. Exactamente. Ese divorcio se está gestando hace muchos años. Y eso plantea una seria pregunta sobre finalmente cómo generar, no consensos técnicos, yo diría que esos son los más simples de generar, cómo generar ante un eventual e hipotético consenso técnico legitimidad social de los mismos. Y eso es extremadamente difícil y hay que tener mucho ojo a eso. Yo no creo para nada en aquel estado de situación anterior al gobierno de la presidenta Bachelet, en donde finalmente la solución tecnocrática era la solución que carecía completamente de legitimación. Pero entonces te lo pregunto de otra manera, dame un segundo, porque yo te había preguntado antes si tú detectabas que había, más allá de si era de este gobierno o en otro sector político actual, que hubieran ciertos signos o rasgos de populismo. De ese populismo que describe, sin embargo, Axel. ¿Tú detectas que existe o en realidad es una mitología que está dando vuelta nomás? Yo creo que es una mitología, porque el lenguaje, la caricatura del populismo se está utilizando de manera completamente descontrolada. ¿Quiénes son populistas en este momento en el ambiente político chileno? La presidenta Bachelet, Osandón, se le ha llegado a criticar hasta José Antonio Kast, que es populista. Es decir, todo el mundo no puede ser populista. Eso, ahí estamos haciendo ya referencia a rasgos de personalidad, de estilo, a todo menos lo que es realmente el populismo. A mí lo que a mí me parece más relevante es que esta famosa desafección, yo creo que este fenómeno hay que nombrarlo de otro modo. Yo creo que en Chile se instaló, y por primera vez se diagnosticó, por parte del PNUD en el año 98, se instaló un diagnóstico de malestar de la sociedad chilena. Creo que ese diagnóstico, que fue del 98, hay que revisitarlo 20 años después. Porque aquí se han producido además cambios demográficos. Los jóvenes de hoy, y los no tan jóvenes también, son jóvenes cada vez más educados, independientemente de los problemas de calidad de la educación, que son reales. Pero los jóvenes de hoy son cada vez más educados, son cada vez más autónomos, son cada vez menos fieles a marcas, partidos y coaliciones. Eso los hace extremadamente difíciles de capturar para fines políticos y electorales. Lo que me lleva a preguntarte, aprovecho de preguntarte, Axel, si el populismo no puede ser también una eventual consecuencia de lo que uno podría denominar crisis del proyecto liberal, porque en el fondo el populismo surge a partir de ¿qué?
Si hay un proyecto exitoso, con los niveles de ingreso per cápita, con instituciones que estaban funcionando, y ahora tú dices, de repente se empezó a meter esa lógica del populismo, como tú la describes, Sí. que Alfredo dice que no existe, que es más bien una mitología, pero si yo sigo con la línea argumental, ¿por qué podría estarse generando el populismo? ¿Como reacción a una crisis del proyecto que tú defiendes? Mira, no es el proyecto que yo defiendo, Bueno, es el proyecto yo defiendo ciertos principios sobre la base de los cuales todos los países que han avanzado en el mundo han logrado avanzar, ¿ya? Y que no son los que plantea este gobierno. Ahora, Alfredo sabe perfectamente que un componente esencial de la legitimidad de cualquier sistema es, ¿no es cierto?, el universo simbólico y el discurso que se instala en un determinado país, que depende de los intelectuales públicos, que depende de los profesionales, de profesores, de la gente que trabaja en el mundo de las ideas y obviamente de la clase política. Entonces tú puedes tener, ¿no es cierto?, agentes movilizados y circuitos movilizados completos en contra de un sistema que ha resultado muy beneficioso porque el discurso que se instala, las ideas que empiezan a predominar en esa sociedad terminan dinamitando el consenso en torno a la existencia de sistema que ha sido exitoso. Eso explica que haya países que después de haber llegado a un umbral de desarrollo, ¿cierto?, terminan fracasando, ¿ok? Muchas veces. Entonces, y eso se ha dado también en países desarrollados en ocasiones, ¿no? Pero en ocasiones más de crisis y todo. Sí puede haber un problema de legitimidad, claro, yo lo reconozco que hay un problema de legitimidad, pero un problema de legitimidad en buena medida creado a partir de las esferas de discurso, ¿no? Y que esas son las esferas que controlan o que en las que estamos participando los que estamos en estos medios de comunicación. Y yo le quería decir a Alfredo, es nuestra responsabilidad también, porque nosotros estamos en el debate público, poder decirle a la gente, señores, seamos responsables, porque por mucho que se desee ponerle fin al sistema de capitalización individual por ciertos sectores y ciertos grupos, tenemos que tener la responsabilidad de decirle, esto también es un tema técnico y si nosotros seguimos ese camino, les vamos a arruinar la vida a millones de chilenos. Esa es nuestra responsabilidad y es tuya también, Alfredo. Yo sigo pensando, y pues yo discrepo completamente de ese juicio. Primero porque te y nos estás atribuyendo a los intelectuales un poder que no necesariamente... Pero que no tenemos necesariamente. Yo creo que estamos cada vez más desconectados de la masa de chilenos. Es decir, es muy bonito hablar bien, leer libros, vulgarizarlo, en fin, a través de los medios en este mismo espacio, pero más allá de eso yo no me estoy atribuyendo ningún poder simbólico especial frente al chileno común y corriente. A mí lo que me preocupa de verdad es otra cosa. Yo creo que el famoso tema de la AFP, como todos los problemas referidos al famoso modelo chileno, esos problemas no son problemas técnicos, son problemas políticos y que fueron abordados desde el año 2011 hasta esta parte. Esto no partió con el gobierno de la presidenta Bachelet, esto partió con el gobierno del presidente Piñera a través del movimiento estudiantil del 2011. Todos estos problemas han sido formateados en clave ideológica. Es una manera de hacerlo, no porque los líderes estudiantiles se lo hayan propuesto, es porque la sociedad chilena generó una ventana de oportunidad y condiciones de posibilidad para que el debate ideológico sobre los fundamentos del modelo quedaran en cuestión. Eso es lo que explica el éxito del libro de Alberto Mayol, El derrumbe del modelo, más allá del contenido interno. No. No es el libro de Alberto Mayol o los libros de los intelectuales los que generaron el efecto. Es la propia realidad la que produce. Yo creo que de verdad le estás entregando un poder excesivo. No digo que sea un poder inocuo de los intelectuales. No es poder, pero es influencia. Sí, esa influencia existe, pero no la extremes. No la extremo. No la extreme. Yo creo mucho más. Hay que informar a la gente. Sí, está bien, pero si tu discurso... Tú te tienes que hacer la pregunta por la recepción del discurso de los intelectuales. Si el discurso de los intelectuales es socialmente ineficiente, en el sentido en que cae ante oídos sordos, ese discurso carece de sentido, salvo para mí o para unos cuantos puñados de personas que nos leemos entre todos, digamos. Pero si esto no produce efecto a gran escala, es un juego ya de... sentidos comunes, Alfredo, tú lo sabes perfectamente. Voy a la pausa comercial, volvemos de inmediato aquí al Informante. Estamos de vuelta en el Informante. Última pregunta, porque ya estamos pasados sobre la hora. Déjame hacer una pregunta nomás de política contingente, que es como toda esta discusión que se ha dado en las últimas semanas a propósito de las declaraciones de Lagos, de Burgos y otras más. ¿Sobrevive, Alfredo Millán, la nueva mayoría a este gobierno? Tal como existe, no. Pero lo que amerita una precisión. Eventualmente, lo que hoy se entiende como nueva mayoría en tanto socios de pacto, pudiesen ser eventualmente los mismos. Pero los términos bajo los cuales estos socios se podrían terminar nuevamente reuniendo van a ser completamente distintos. Yo creo que la naturaleza programática de la post-nueva mayoría va a ser muy distinto y eso va a determinar
buena parte de lo que se va a hacer en los próximos gobiernos. Creo que este gobierno, hoy día escuchaba a Andrea Alamán en radio, y en una entrevista muy interesante, efectivamente Andrea Alamán tiene razón en señalar de que el próximo, y probablemente los próximos gobiernos, van a ser extraordinariamente difíciles, difíciles. Porque la sociedad chilena ha cambiado mucho y están los chilenos especialmente chúcaros. Chúcaro, buena palabra. Yo pienso que, y deseo que no se proyecte la nueva mayoría, porque ha sido un desastre completo para este país y por lo tanto espero que venga un cambio, un regreso a la política más sensata. Pero eso es lo que esperas. Yo espero y creo que eso es lo que va a ocurrir porque la gente no quiere este radicalismo que se ha expresado en estos últimos años y entiendo que la presidenta está también de alguna manera recogiendo esa señal. Y termino, ¿no es cierto?, aprovechando de recomendar a los auditores, a los televidentes, a ver y a leer El engaño populista para que salgan su propio juicio. Porque no además, diagonal, dices tú. Además se me olvidó decir que viene recomendado por Enrique Krause, que es uno de los grandes expertos sobre populismo en toda América Latina. Perfecto. Así que los dejo invitados. Axel, Alfredo, a los dos gracias por haber estado en esta parte del programa. Gracias al público también, un aplauso para ustedes por habernos acompañado esta noche en el regreso del Informante en esta temporada. Nosotros nos vamos. Próximo miércoles nos vemos por las pantallas de TVN en El Informante. Mañana en Vía Pública. Que estén